cuenta de prometer el reino de los cielos. Algunos vivillos lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra. Compre un pedazo de cielo pagando la cuota mensual. Salve, Regina, Mater Misericordia. Nuestro país es un poquito un país de medias tintas, ¿verdad? Aquí una persona, un candidato habla de austeridad y no se le dice, ¿y cómo define usted austeridad? Entonces, esas son personas realmente muy flexibles. Yo no tengo la virtud de esa flexibilidad. Yo nunca estuve en la estructura partidaria. Yo estaba fuera del país y a Óscar Arias lo eligieron presidente y me llamó y me ofreció el Ministerio de Planificación y esa fue la primera vez que yo tuve algo que ver con la política nacional. Pero fue eso, es un llamado de un presidente y terminé en algo que no había sido mi plan de vida. Terminar en Liberación Nacional no era parte de su plan de vida. No, en política. En política. Era de Liberación, un votante pasivo. Mi padre peleó en la Revolución del 48 y entonces cuando fui diputado, hice distritales en el cantón de Pérez Celedón. Yo no tenía, ni sabía que tenía una vena política, sí preocupado por Costa Rica toda la vida, pensando mucho, leyendo historia y cuando salí del país a estudiar me hice nacionalista. O sea, a pesar de que no era de política de Liberación Nacional, la hizo en Liberación Nacional, no en Ruptura. No, es que no hice carrera, ya le digo. Un día me llamaron a que fuera ministro. Yo no estuve ni en la juventud del partido, ni fui a capacitaciones, ni estuve en la política estudiantil, y menos en representación de un partido. ¿Es necesario hacer carrera política para acceder a un partido político? No. En el nuestro no. No. En Acción Ciudadana la gente llega, se matricula en un curso y califica y puede terminar siendo diputado, aunque no haya trabajado mucho en el partido. Pero lo que sí hacemos es convocar y capacitar y hacer un examen y hacer un colador y no presentar una papeleta de los primeros que llegaron o los más populares, sino de los que probaron en un curso que tienen ciertas aptitudes, conocimientos, principios y los nombres son publicados. ¿Se desencantó Ton Solís de esta maquinaria electoral o maquinaria política en la que se aventuró inicialmente como ministro, como diputado? ¿Se desencantó? Sí, claro. Yo vi mucha corrupción y traté de corregirla y no pude. Di peleas enormes, renuncié al gobierno de Óscar Arias. Recuerdo. Por lo que se le estaba haciendo al sector agropecuario y por los simplismos ideológicos y dogmáticos que llegaron a nuestra región. Tenía un idealismo sobre la gente que servía al país. Y ahí fue decepción tras decepción y en parte lo que trato de hacer es como recuperar ese tipo de anhelo, de comportamiento de la política y del político y de la política. ¿Se desencantó entonces un momento? Claro. No duró mucho? No, claro, yo a los 2 años y medio renuncié al gobierno de Óscar Arias, desencantado totalmente de lo que vi. ¿Y la diputación 8 años después, es verdad? Yo renuncié en el 88 y en el 94 fui diputado. Ajá. Ahí pensé que no tenía yo derecho a simplemente abandonar y dejar que las cosas siguieran. Y el puesto de diputado es un puesto fuerte. Y José María Figueres en campaña anunció que se iba a oponer al neoliberalismo, iba a presentar algo a la tica, decía él. Y a mí me ilusionó. Y entonces participé en la diputación, pero a los 6 meses de que estábamos en el gobierno, él cambió todo. Una ilusión. Sí, fue una ilusión a la gente, ¿verdad? Y posteriormente una traición. Si a la gente se le ilusiona con mentiras, el resultado inmediato es la traición. Bueno, lo que vi era el engaño, ¿verdad? Hacer en campaña un despilfarro de dinero para decir cosas que no creían, como lo están haciendo ahora otros candidatos y candidatas, y después en gobierno gobernar para una élite. Eso empezó ahí, ahora es mucho más profundo, ¿verdad? Claro que remapeamos el mapa político de Costa Rica. Aquí estaban las cúpulas corruptas y neoliberales, derechistas de Liberación Nacional y la Unidad, con otros partidos minoritarios juntitos ahí, fingiendo una diferencia en campaña y en gobierno, haciendo exactamente lo que tal vez hasta en campaña se habían opuesto. Pasamos del 26% en la primera elección al 39% en la segunda, y ante una prensa que nos hizo una guerra con todo su derecho, ¿verdad? ¿No les parece lo que el PAC plantea?
una parte de la prensa, ante miles de millones de colones que gastó Óscar Arias en su candidatura, que la política tradicional es corrupta en todo lo que hace, esa cúpula, esa mañada. Entonces ahí la Unidad y Liberación se unieron para atacarnos y atacarnos. 4 años de ataques, infamias. No perdió ni el partido ni Otón Solís en el 2006, nadie. Yo creo que ganó Costa Rica, Ganó Costa Rica. En demostrar que había un montón de gente que estaba convencida de eso. Y perdió Costa Rica por no tener la posibilidad de, en lugar de hacerlo ahora en el 2010, haber desde el 2006 empezado con una política ética. Ya hubiese recuperado la pequeña y mediana agricultura. Ya se hubiesen evitado, ¿cuántos actos de corrupción se hubiesen evitado en estos 3 años y medio si el PAC gobernara? Y por ejemplo lo que vimos en el tema del TLC, ahí estuvo esa derecha neoliberal, retrógrada, que sigue creyendo que Adam Smith y David Ricardo escribieron las últimas verdades sobre cómo manejar la economía, que ignoran la crisis económica, que ignoran lo que ha pasado con ciertas políticas de mercado fallidas a lo largo de la historia, ya no solo una vez, sino 2 veces. Otón Solís llegó a dar un golpe certero al bipartidismo con el Partido de Acción Ciudadana, o considera que fueron otros elementos también que llegaron a construir. Bueno, lo primero es que no es Otón Solís. Nosotros tenemos miles de gente con una mística enorme. Un partido no es una persona, un partido es como un conjunto de personas que se comprometen con una visión de país y comprometen no es cualquier palabra, comprometen no es decir me gusta y mirarlas de la distancia. Comprometerse no es ir a votar, es construirla. Hemos dado una lucha dentro de esta democracia, sabiendo que estamos desafiando un sector corrupto en la política, que se casa con un sector corrupto en la empresa privada, un poquito de gente por dicha. Una serie de pensadores dogmáticos que tienen una ideología ahí retrógrada, y a pesar de eso hemos hecho lo que hemos hecho. Entonces, no es un asunto de Otón Solís, es un asunto del grupo de personas que nos motiva una convicción de que estamos actuando por Costa Rica. Cuando vi que no podía arreglar las cosas desde adentro, tomé la decisión de irme, pero no creo que me acompañen las corruptelas ni el pachuquismo rampante que existe ahí. Ni lo quiero, ni lo busco. Este es un partido de la gente decente. ¿Salió enojado del Partido de Liberación Nacional, Otón Solís, o no? Salí... Son palabras muy fuertes. Sí, lo que sigo creyendo de ese partido, ¿verdad? Es cierto, hay un pachuquismo, abuso, un descaro, un cinismo terrible, es una burla a la gente y por eso hicimos este partido. Y es el único partido nuevo que surge en Costa Rica, se mantiene en sus principios, eso es lo que llaman ser fundamentalista, o sea, querían que llaman negociar, flexibilizar ciertas reglas y que nos hiciéramos igual que la política tradicional.